El último informe de Comisiones Obreras, que registra los datos salariales de 2016, advierte sobre la cronificación de las desigualdades. En Aragón, a fecha de hoy, miles de personas perciben un sueldo con cifras inferiores al umbral de la pobreza. El salario medio del primer decil, que es aquel con menores ingresos, el salario medio es de 417 euros al mes en 14 pagas, ¿vale? Y este decil agrupa 45.000 personas. Además del deterioro salarial, el sindicato recrimina asimismo la disminución de las condiciones laborales. El sistema de contratación basado en la temporalidad y la falta de control por parte de inspección, dicen, son los factores principales. En el ámbito de la contratación, sobre todo, nosotros decimos que hay que cambiar varias cuestiones. Hay una aceptación casi por parte de los gobiernos de lo que es el fraude en la contratación temporal. La gran mayoría de los contratos temporales, cuando finaliza el contrato temporal y demandas, por lo que sea, en el juicio, en la demanda, te acaban dando la razón. Ese contrato temporal no era en realidad temporal, era un contrato fijo, ¿no? ¿Cuál es el problema de ese fraude? Pues hay dos problemas principales. Uno, que el registro de los convenios no se controla, es obligatorio, de los contratos, es obligatorio que las empresas lleven sus contratos a la autoridad laboral, pero nadie controla que ese contrato esté bien o mal hecho, simplemente se guarda. Y la segunda es que Inspección de Trabajo no llega a poder controlar ese fraude. En España hay un inspector de trabajo por cada 3 que hay en la Unión Europea de media. Para corregirlo piden al Gobierno central una serie de cambios. Nosotros vamos a proponer un encarecimiento muy fuerte de las cotizaciones para los contratos temporales, de manera que salga mucho más caro contratar de forma temporal que de forma indefinida. Y hay una propuesta que no tiene tanto que ver con la legislación, sino con un tema que nos preocupa mucho, que es el de las bonificaciones a la contratación. Con esas medidas pretenden empezar a aliviar la situación y consolidar un verdadero crecimiento económico.